tema de la estructura de nuestro Estado, ¿verdad? Entonces, continuamos a la siguiente, Nini, si me hace favor. Dentro del artículo 132 tenemos lo que es la moneda, ¿verdad? El único ente que tiene la potestad exclusiva para emitir y regular la moneda, ¿quién es? El Estado, ¿verdad? El Estado a través de su Banco Central, ¿verdad? Quien autoriza eso, pues va a ser el órgano superior, que es la Junta Monetaria. Eso ustedes ya lo saben, porque los compañeros que expusieron esa ley, pues ya vieron ese tema, ¿verdad? Sigamos a la siguiente línea, por favor. Solo voy a aceptar aquí a uno de sus compañeros que están entrando tarde. Bueno, tenemos que las actividades monetarias, bancarias y financieras están organizadas bajo el sistema de la banca central. Eso también ya lo habíamos platicado dentro de la exposición, ¿sí? Y que se ejerce la vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación del dinero y a la deuda pública. Eso quiere decir que no únicamente podríamos imprimir más billetes, ¿verdad? Sino que sí tiene que haber un soporte económico, en el sentido de que debe de existir, en nuestro caso, el oro, ¿verdad? Que es en donde nosotros, bajo esa premisa, es que emiten la moneda, ¿verdad? No es como, ay, se quedaron sin dinero, ¿y por qué no imprimen más billetes? O sea, eso no se podría realizar, ¿verdad? Perdón. La banca central, lo mismo que el Banco Central. Banca central es el privilegio que el Estado concede a una institución para la emisión de la moneda, para la fijación de la política monetaria, cambiaria y crediticia, ¿sí? Esto lo establecemos dentro del expediente 1048-99 de la Corte de Constitucionalidad y como lo habíamos platicado, ¿verdad? Quien ejerce este sistema de la banca central, pues es la Junta Monetaria, ¿verdad? Ya sabemos de qué forma se integra la Junta Monetaria, también lo vimos dentro de la exposición. Sí, los órganos del sistema de banca central, pues está la Junta Monetaria, que es el órgano superior, y tenemos los tres cuadros siguientes, ¿verdad? Que serían los bancos del sistema, ¿verdad? Y otras entidades financieras que lo conforman. También el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, ¿verdad? La Superintendencia de Bancos, pues, establece la vigilancia de todas las entidades que estén bajo su supervisión, dígase bancos, financieras, aseguradoras, reaseguradoras, ¿verdad? ¿Qué leyes son las que regulan el derecho monetario guatemalteco? Pues en primer momento la Constitución Política, luego tenemos la ley monetaria, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley de supervisión financiera, la ley de libre negociación de divisas, la ley contra el lavado de dinero y la ley para prevenir el financiamiento del terrorismo. Esta es la razón por la cual yo les dejé esas leyes en el parcial anterior, ¿verdad? Porque era para que las pudiéramos estudiar, que no fueran objeto de ahorita, porque pues ahorita ya se les sobrecargaría de contenido. Entonces fue el momento oportuno verlas con anterioridad. Otras leyes, pues también la ley de bancos, la ley de sociedades financieras, la ley de almacenes generales de depósitos, la ley de la actividad aseguradora y la ley del mercado de valores y mercancías. Sí, todas esas leyes pues están relacionadas porque pues obviamente la rama que nosotros estamos viendo pues es el derecho financiero, ¿verdad? Entonces de ahí se desprende toda esta normativa. La integración de la Junta Monetaria, pues ahí está el desglose de que cómo se conforma, ¿verdad? Un miembro electo por cada entidad de las que ahí están enumeradas, ¿verdad? Hay un presidente, ¿sí? Que es el que preside la Junta. Y ahí están los miembros que son electos. Eso está tanto en la Constitución Política, ¿verdad? En el artículo citado, para que ustedes le puedan dar lectura. Considero que sí es importante que ustedes observen, ¿verdad? El por qué siempre nuestra tasa de estudios pues está dentro del ámbito político y esta es la razón, ¿verdad? Porque nosotros pues en su mayoría elegimos siempre funcionarios públicos, ¿sí? Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Y esa es la razón por la cual pues también se quiere tener incidencia dentro de ese órgano de la universidad para que se puedan tomar decisiones y elegir a funcionarios de esta naturaleza, ¿sí? Las competencias y las funciones de la Junta Monetaria, pues es la política cambiaria, crediticia y monetaria del país, velar por la liquidez y la solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad, ¿verdad? Y el fortalecimiento del ahorro nacional. Eso en el artículo 133 de la Constitución, ¿sí?
Como ustedes pueden observar, no es nada diferente de lo que expusieron los compañeros con antelación, ¿verdad? Únicamente reforzando algunos contenidos. El Banco de Guatemala, pues sí depende de la Junta Monetaria, porque esa es la entidad superior dentro del banco, ¿verdad? Porque lo dirige, ¿sí? Sin embargo, el banco, pues es una entidad autónoma con patrimonio propio. Sí, eso quiere decir de que no tiene ni incidencia ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, porque para eso es una entidad autónoma, ¿sí? Entonces no hay eh, alguien superior a ellos, ¿verdad? Más que la Junta Monetaria, que es su órgano superior, pero es de la misma, del mismo banco, ¿sí? Hmm. ¿Quién fija las características de la moneda? Y aquí se hace énfasis en diferenciar, ¿verdad? Porque ¿quién lleva a cargo la política monetaria, cambiaria y crediticia? El Banco de Guatemala a través de la Junta Monetaria, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Quien tiene las atribuciones para fijar las características, ¿verdad? No decidir crear, ¿verdad? No decidir emitir moneda, no. Las características de la moneda las fija, ¿verdad? El Congreso, con opinión de la Junta Monetaria. Por eso cuando crearon el billete de 200, pues también entró a conocimiento del Congreso para que ellos puedan decir quién va a estar en el billete, qué características tiene, qué color, si tiene sellos de seguridad, en dónde, etcétera, etcétera, todo eso lo decide el Congreso, ¿verdad? Obviamente, pues tiene que tener una opinión en relación a ello, la Junta, ¿verdad? Porque pues obviamente es su competencia, entonces pues tiene que haber un como dictamen en relación a esto para que todo vaya como encaminado en el mismo sentido, ¿sí? Bueno, y luego tenemos por otro lado la superintendencia de bancos, ¿sí? La superintendencia de bancos, conforme a la ley, pues este es un órgano técnico, ¿verdad? ¿Por qué es un órgano técnico? Porque este tiene a cargo la vigilancia y la inspección de qué, de los bancos del sistema, de las instituciones de crédito, instituciones financieras, ¿verdad? Las entidades afianzadoras, de seguros y demás que la ley disponga. Sí, eso lo establece el artículo 133. Y a razón de ello, pues se crea la ley de supervisión financiera, donde se establecen todas sus competencias, sus atributos y todas sus funciones. Sí, por esa razón es de que la super es la que vigila a todas las entidades que pues tienen a cargo la función de la intermediación financiera. ¿Sí? Como les dije, en su ley, ¿verdad? De la supervisión financiera, el artículo 1, indica que es un órgano de la banca central eminentemente técnico, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que es eminentemente técnico y que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la Junta, pues, es la que preside todo el tema de la moneda y, pues, obviamente, es la que emite las directrices bajo las cuales deben operar, ¿verdad? Todas las entidades financieras. Y la super, pues únicamente vigila e inspecciona. Tiene plena capacidad para adquirir derechos y cumplir obligaciones porque goza de una independencia funcional. ¿Sí? Bien. Acá, como les indiqué, ¿verdad? Son todas las entidades financieras que están bajo la vigilancia de la superintendencia. Sí, los bancos, las sociedades financieras, las aseguradoras, almacenes generales de depósito, las casas de cambio, los grupos financieros. Los grupos financieros, si se recuerdan ustedes, son conformados por un banco, ¿verdad? Y todas las entidades que estén asociadas al banco, dígase una aseguradora, puede ser también una financiera, ¿sí? Y dentro del grupo hay unas entidades, ¿verdad? Que se les llaman empresas controladoras, que son las que dirigen el grupo, ¿verdad? En general son los bancos, ¿verdad? Son como los cabecillas del grupo. Pero a veces también se toman decisiones de que la empresa controladora pues sea una entidad diferente a estas tres, ¿sí? Pero también forma parte del grupo financiero. Si miran que me quedo callada es porque estoy aquí aceptando a los compañeros que se están quedando ingresados. Eso sería con el tema de la moneda, ¿verdad? Yo no sé si tienen alguna duda o pregunta.
¿verdad? Siempre, como les digo, tratemos de establecer esa diferencia de cuál es la competencia que tiene el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y también quién tiene la facultad de emitir las características de la moneda como tal, ¿verdad? Que es el Congreso, ¿verdad? Son cuestiones totalmente diferentes para que ustedes pues no se les confunda. Y como les digo, ustedes ya hicieron el estudio y el análisis de las leyes que acá se citaron, así que no habría nada más que ahondar, ¿verdad? En ese tema. Y pues si es así, pasamos a la clasificación de los tributos. Sí, los tributos es el término genérico que se utiliza dentro de esta rama del derecho financiero. Yo sé que ustedes van a ver tributario en el siguiente semestre, pero este sería el punto de partida. ¿Por qué? Porque el derecho tributario pues es una rama del derecho financiero. La definición pues son prestaciones pecuniarias que el Estado u otro ente que ejerza para el caso de sus funciones establece coercitivamente en virtud de lo que disponga la ley con el objeto de cumplir sus fines. ¿Sí? El Código Tributario lo define en su artículo 9, ¿verdad? Como las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Para qué queremos nosotros adquirir nosotros recursos? Obviamente, para poder cumplir con la finalidad del Estado. ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Pues cumplir con el bien común, ¿verdad? Esa sería la misión, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del tributo? Pues las vemos y desglosamos el artículo que acabamos de leer. Es una prestación pecuniaria y exigible en dinero. ¿Por qué? Porque pues obviamente agenciarse de dinero, ¿verdad? Es lo que le conviene al Estado para poder tener este recurso y poderlo aplicar para la prestación de los servicios, ¿verdad? Y es coercible. ¿Por qué razón? Porque es el Estado el que lo exige. Entonces, ante el incumplimiento, sí, el Estado puede coercitivamente, ¿verdad? Solicitar para que el contribuyente, en este caso, cumpla con el pago del tributo, ¿verdad? ¿Por qué se le llama que es unilateral? Porque no hay una contraprestación, es decir, no hay prestaciones recíprocas, sino que únicamente el Estado fija el tributo y el contribuyente pues lo tiene que cumplir, ¿verdad? No es que a cambio del pago del tributo nosotros obtengamos algo a cambio, no es así, ¿verdad? Obviamente con nuestros impuestos pues se pagan muchas cosas, pero en realidad la naturaleza pues es que sea unilateral, ¿verdad? Está originado en la ley, eso quiere decir de que el poder tributario puede ser única y exclusivamente en este caso por parte del legislativo que emita las bases de recaudación y conforme a la ley, pues entonces que creen ese tributo, ¿verdad? O sea, no es que cada entidad lo pueda crear, sino que sí tiene que estar originado en una ley. ¿Y quienes crean las leyes? Pues el Congreso, ¿verdad? ¿Cuál sería la finalidad? Como les digo, son recaudar fondos, ¿verdad? O recaudar recursos para poder agenciarse de los mismos y poder satisfacer las necesidades públicas de la sociedad, del Estado y cumplir sus fines, ¿verdad? Que sería el cumplimiento del bien común, como lo establece el preámbulo de la Constitución y también el artículo 1 y 2 de la misma. ¿Sí? Todo tenemos lo que es la clasificación tripartita de los tributos. Todo esto pues es un aspecto doctrinario y también lo pueden ver dentro de algunos artículos de la ley, ¿verdad? De la Constitución o del Código Tributario. Tenemos lo que es el impuesto, lo que son las tasas y lo que son las contribuciones especiales. ¿Sí? Los impuestos pues es el hecho generador, es una actividad general relacionada en concreto con el contribuyente. Sí, el legislador selecciona en base a la capacidad contributiva, ¿verdad? Que eso sería las bases de recaudación para saber cuál es la aptitud económica que tiene para soportar el impuesto y se destinan a cubrir necesidades públicas indivisibles. Eso quiere decir de que es para la generalidad, ¿verdad? No hay una vinculación entre lo que pagamos y lo que recibimos, por ejemplo, así como el IVA, ¿verdad? Ese es un impuesto de consumo y únicamente nosotros, pues, por el hecho de comprar algo, nosotros estamos pagando impuestos, pero en realidad no es que recibamos una contraprestación. A la inversa de que podríamos decir el de circulación, ¿verdad? Se supone que el impuesto de circulación está destinado para el mantenimiento de las carreteras, que tampoco lo percibimos porque al final de cuentas, pues no es como que lo veamos en la realidad, pero se supone que ahí podría ser como que sí,
¿verdad? Los fundamentos legales del Código Tributario, pues está ahí citado entre la presentación. Luego tenemos acá el tema de la tasa, ¿verdad? La tasa prevé una contraprestación o un determinado servicio que el Estado está obligado a proporcionar al contribuyente. Las tasas, más que todo, son las municipales, ¿verdad? En donde nosotros le pagamos a la municipalidad pues una cantidad y ellos pues sí nos dan una contraprestación. Por ejemplo, las personas que pagan alguna tasa para poder usar un espacio dentro del mercado, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí se utiliza y sí tiene una contraprestación que recibe la persona, ¿verdad? Se puede decir que es divisible porque pues ocupamos, ¿verdad? A prorrata una parte de lo que a su vez nosotros estamos pagando. Y luego tenemos las contribuciones especiales. Acá prevé como una contraprestación un beneficio derivado de la realización de obras públicas, actividades o servicios que producen al contribuyente la obtención de un número de valor de sus bienes. Esto se podría dar, ¿verdad?, dentro del escenario en el que nosotros tenemos que pagar algún tipo de contribución dentro de nuestro impuesto, por ejemplo, ¿verdad?, a la municipalidad, si construyeron tal vez una carretera en particular y eso le ha dado plusvalía a nuestro bien inmueble. Entonces, nos la plantean de esa manera porque efectivamente, pues de forma indirecta, nosotros hemos estado recibiendo un beneficio, ¿verdad?, que es el incremento del valor de nuestro bien dentro del registro, ¿sí? Entonces, esta sería la clasificación, ¿sí? Como en general, la palabra correcta es tributo, ¿verdad? Ese sería el término genérico. Y el término específico serían impuestos, tasas, contribuciones especiales. Para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que es un impuesto, y en realidad a veces lo que se paga no es un impuesto, sino que es una tasa o incluso también hay arbitrios, ¿verdad? Que son municipales. Y eso también es parte de los tributos, pero es la especie, ¿verdad? Es lo específico, ¿sí? Acá dentro de la clasificación de los tributos, pues tenemos por el ente que ejerce el poder, podría ser nacional, estatal, regional, local, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros, como no somos federados, pues nuestros tributos todos son nacionales, ¿verdad? Y algunos que son locales podrían ser únicamente los de las municipalidades, porque pues es para ese municipio en particular, ¿sí? Económica es una manifestación de la capacidad de los contribuyentes, ¿verdad? ¿Cuál sería la económica? ¿Verdad? Podría ser por las rentas, por el consumo, el patrimonio o la riqueza, ¿sí? Las rentas, se podríamos decir nosotros el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que lo que se grava es la renta que percibimos, ¿sí? Si somos en relación de dependencia, pagamos ISDR. Si tenemos algún negocio que nos genera algún tipo de ganancia, pues también estamos sometidos a algún régimen del ISDR, ¿verdad? En el caso de las de consumo, pues la más clara es la del IVA, porque eso es lo que nosotros pagamos, ese impuesto, el valor agregado que se le da a ese servicio o a ese bien. Y también el patrimonio o la riqueza, ¿verdad? El patrimonio o la riqueza se grava a través del impuesto sobre la renta o el ISO, ¿verdad? Que sería el impuesto de solidaridad. El impuesto sobre la renta es cuando en el patrimonio, por ejemplo, hoy compramos nosotros un bien, ¿verdad? Por 20,000 quetzales. En unos años lo vendemos y ese bien ya plusvalía. De 20,000, ahora podemos cobrar hasta 1,000,000. Entonces ahí nosotros obtuvimos un incremento dentro de nuestro patrimonio, una riqueza. Y eso también es grabado por el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un negocio y nosotros tenemos un producto interno, perdón, un margen neto de ganancia que está establecido dentro de esa ley, que sería el 4%, y si es así, pues también estamos afectos al pago del impuesto de solidaridad, ¿verdad? Tenemos tributos que son directos e indirectos. Los directos es que no existe posibilidad de traslación y lo soporta el contribuyente, ¿verdad? O sea, yo soy la que lo tiene cargado, yo misma soy la que lo debe pagar, ¿verdad? Indirectos porque al final no sabemos quién es el que lo va a pagar. En el caso de los indirectos, el más claro pues es el IVA, ¿verdad? Porque el impuesto ya está adicionado al producto. Indistinto que lo compre Juan, que lo compre Héctor, que lo compre Adán, que lo compre Alison. O sea, no importa, ¿verdad? Por eso se les llama indirecto.
Pasemos a la siguiente, Nínive. Disculpe. Gracias. Y a la siguiente. Sí, los efectos de los impuestos. ¿Cuáles serían los efectos de los impuestos? Pues la percusión o el impacto. Sí, la ley tributaria señala el sujeto de la obligación del pago, es decir, ¿verdad? Es el acto formal por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente, el derecho que el derecho, o sea, el que por designación o expresión legal debe pagar el impuesto. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto? El pago, ¿verdad? En pocas palabras, el efecto del impuesto es pagar, darle cumplimiento a la creación de ese impuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esos fondos, pues el recaudo de ellos se va a utilizar para la prestación de bienes y servicios. Pues sería la incidencia que esto tiene, pues el precio económico real y efectivo, ¿verdad? La forma directa, ¿verdad? Entre lo que se percibe y lo que en realidad el Estado nos proporciona a través de los servicios públicos y las obras públicas que realiza para la consecución del bien común. Continuemos, Nidia, por favor. Y la traslación. En el caso de los directos, pues no hay traslación porque son impuestos ya asignados a determinados personas, ¿verdad? Como a determinados contribuyentes. Y en el caso de los indirectos, pues somos todos, ¿verdad? Indistinto de que lo utilicemos o no lo utilicemos. ¿Sí? Digamos, en la siguiente, disculpe. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿verdad? De la traslación del derecho en el IVA, ¿verdad? En el tema del débito y el crédito fiscal. Aquí siempre hay como un juego entre lo que nosotros pagamos, ¿verdad? Como contribuyentes por el impuesto del consumo y también lo que si nosotros fuéramos vendedores, lo que nos pagan a nosotros al hacer ese como match, ¿verdad? Y si quedara un saldo, ya sea a favor de nosotros o a favor de la administración, pues a eso se le llama crédito fiscal, ¿sí? Si tenemos un saldo a favor, ¿verdad? De ese crédito a favor del contribuyente, pues lo puede solicitar a la administración para que le sea devuelto. Sí, y ese es un beneficio fiscal y por eso muchas entidades pues están inscritas en el régimen normal del IVA y en el ISR, porque entonces pueden tener el derecho del crédito y entonces gastan en materia prima y demás, pero como saben que eso se les va a ir abonando y cuando hagan ya el match y lo que quede el saldo, lo pueden pedir a la administración. Como quien dice, a mí me pagaron, yo también pagué, pero ahora yo quiero que usted me devuelva, ¿verdad? Entonces ese es un beneficio fiscal que se obtiene a través de esa figura, ¿verdad? Son beneficios fiscales que a la larga se oyen bien, pero también son utilizados para que los grandes contribuyentes, pues al final de cuentas son los que más capacidad contributiva tienen y son los que menos impuestos pagan, ¿sí? Entonces esos beneficios a veces tampoco son como tan buenos, porque a la larga nos hace ver como en las listas negras de las instituciones o de los órganos internacionales como la OCDE, en donde nosotros pues por tantos beneficios fiscales que tenemos, nosotros estamos en una lista negra, ¿verdad? ¿Por qué estamos en la lista negra? Porque eso hace que las personas, como no tributan tanto acá, entonces vienen a hacer sus actividades acá, ¿sí? Entonces el Estado en realidad no recauda lo que debería recaudar por tanto beneficio, por tanta deducción, por tanto que las franquicias y demás que otorga el Estado, que a la larga no tributan, entonces nos hace ver como que fuéramos un paraíso fiscal, ¿verdad? Y esa es la razón por la, y esa es la razón por la cual no son tan convenientes tan convenientes el hecho de tener estas figuras dentro de nuestra legislación. ¿Sí? Acá pues es un ejemplo del libro de la traslación de hecho, para que ustedes lo puedan analizar, leer y verificar para que lo podamos ver en la siguiente clase. Como les dije, las vamos a hacer algo cortas porque al final pues tenemos que abarcar todo el tema, ¿verdad? De las diapositivas y todo el tema del programa del curso. ¿Sí? Entonces, si quieren, lo vamos a dejar hasta ahí para que lo veamos el día viernes. Y si tienen alguna duda o pregunta, ya las diapositivas están cargadas. El viernes sería el momento oportuno para que ustedes me puedan decir, no me quedó claro esto, tengo duda con aquello. No quiero que me pregunten qué viene en el examen, porque yo ya se los puse en el clase. No quiero que esa sea una de las preguntas. ¿Verdad? Lean las diapositivas y si algo no quedó claro, pues el viernes me consultan y con mucho gusto
El examen ya saben cuándo es, ya saben la modalidad, la forma y demás. Entonces, nos vemos el día viernes. Pasen feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Gracias.